Ser palero representa saber dominar el arte de las limpiezas, que es parte importante en la vida del gangulero. Es importante saber mandar a hacer un trabajo. Es importante saber cómo tenemos que sucular el encombo de la persona utilizando diferentes patipembas o signos, o este signo que aparece aquí, para así librar a la persona de malos trabajos que le han hecho y le han ido perjudicando, no solo mentalmente, sino que le ha ido perjudicando en su cuerpo, en su materia. Es importante conocer sobre estos rituales, ya que podemos trabajar y poder llegar a ayudar a las personas necesitadas. Es importante conocer sobre estos rituales, ya que nos lleva más allá del concepto que podemos tener o creer en esta religión. Palo Mayombe desempeña el poder de la propia naturaleza, donde el gangulero, de un modo o de otro, realiza diferentes trabajos. Cuando trabajamos con mamá umbo o madre de agua, podemos realizar trabajos para librar a la persona de problemas nerviosos. Esto nos va a ayudar a que la persona esté más tranquila, hasta pueda dormir mejor, aún con trabajos que le han podido estar haciendo los enemigos que tiene esa persona. Muchos ganguleros trabajan con mamá umbo, la Virgen de Regla, o madre de agua, como es conocida, y trae consecuencias graves a la persona que le hagan el trabajo. Aquí podemos ver la tinaja de mamá umbo. Podemos ver 4 flechas que están aquí en esta flecha parada, que está representando 4 caminos, junto con estos signos que representa a Lucero, el cero, el bisongo, el cero y el bisongo. Más abajo podemos ver que está representado Calunga y la representación de un muerto importante en la enganga, que tiene que ver con mamá umbo. Si bien mamá umbo, este signo que aparece aquí con la flecha en representación con 2 inquisis de enganga, 2 espíritus comunes que son regidos por esta identidad de mamá umbo. Podemos ver la representación de la ñoca o la serpiente, al cual representa también en este caso a mamá umbo, a madre de agua. En los 2 signos que aparecen a los lados con la flecha, una flecha hacia arriba y otra hacia abajo, está representando Isasi Sasi, 7 rayos, Santa Bárbara bendita. Si bien el cuadrado, como hemos dejado saber, representa siempre a mamá umbo, siempre que trabajemos alante de la tinaja, en el fundamento de mamá umbo, podemos hacer este tipo de signos para así librar a la persona hasta de la locura. Muchas personas llegan a usted y se sienten nerviosas por los trabajos que le han hecho, y muchas veces por la impresión que tienen, que saben que le están haciendo trabajo y que ellos lo sienten. Por eso siempre mandamos baños de despojo, siempre despojamos a la persona cuando le hacemos el trabajo y presentamos esta patipemba alante de nuestra enganga, de nuestro fundamento, para trabajar a la persona. Muchas veces acostamos a la persona al lado de estos signos, y así podemos sucular el encombo de la muana o el mundele, del hombre o de la mujer o del guatoco o del niño. Si bien todos estos trabajos son para hacer el bien, vemos la cruz de ensamble y vemos este signo que aparece a mano izquierda, que representa la fortaleza del trabajo que estamos presentando. Si bien podemos ver la lemba, la luna, en representación del cuyo lucero
y a la vez un trabajo que se está haciendo en la noche, antes de las 12 de la noche. Siempre que hagamos cualquier trabajo, lo tenemos que hacer en la fresca, en la mañana o en la caída del sol, donde el sol está menos fuerte, para que el trabajo se refresque, porque vamos a trabajar con seso vegetal, para así limpiar a la persona y quitar todas las cosas malas que tenga por medio de Isasi Sasi 7 rayos. Ponemos en un paño seso vegetal, en un paño rojo cuadrado, en un pañuelo rojo, echamos aguardiente, humo de tabaco, encese, vino seco y le pasamos a la persona desde la cabeza hacia abajo y todos los brazos y todas las piernas y todas las partes de su cuerpo, suculándola, pero sobre todo vamos a tener más hincapié en lo que se llama la lucena, la cabeza. La cabeza del vivo es lucena, la quillumba es la cabeza del muerto. O sea que cuando hablamos de lucena estamos hablando de la cabeza del vivo. Cuando hablamos de quillumba estamos hablando de la cabeza del muerto. Esto es importante, tener el balance de estos conocimientos, porque de esta manera podemos darnos cuenta cómo en realidad trabaja esta religión y hasta dónde podemos llegar nosotros con ella. Siempre, muchas veces es importante saber cómo conducirnos, cómo sucularlo, limpiarle en combo con hierbas aromáticas a la persona, para así desviarlo de la letra mala que tiene o de malas cosas, sobre todo mentales, que se le pueden ver que vienen en un futuro. Esto es importante conocerlo porque le da a ustedes la oportunidad de poder realizar un trabajo, poder implorar sobre todo a Mamá Umbo, a Madre de Agua, y esta nos va a ayudar para que la persona se asiente en su lucena, para que la persona se asiente en su cabeza. Podemos pasar un coco, podemos romper el coco para romper todas las cosas malas que tiene esta persona y así abrirle los caminos por el camino del cuyo lucero, el que va a estar dispuesto a sucular el encombo de la persona. Toda limpieza que se hace, hay que prender vela, tenemos que echar aguardiente o encese, vino seco, muchas veces en tumbo, alcohol. Cuidado que la persona no se vaya a coger candela cuando le echen el alcohol. Tiene que estar fuera de las velas. Es importante limpiar siempre a las personas para que estas personas se sientan bien. Mandar también unos baños con leche, vino seco o perfume o aguardiente y humo de tabaco 3 veces, 3 baños todos los martes. Estas limpiezas son importantes en la vida del gangulero porque logra que la persona se asiente y esté mucho más tranquila que cuando llegó a usted. Muchas veces tenemos que sacar algún espíritu que está perturbando a esta persona y amarrarlo con cangre y mazango, con hojas de maíz, y depositarle esa hoja de maíz encima de la enganga. Cuando presentamos estos trabajos, siempre vamos a hacer este tipo de firma que aparece aquí. Y esto nos va a dar la oportunidad de que va a estar fortalecido esa persona al salir de su Munanzo Congo. Se va a sentir desvanecido porque va a desprenderse ciertas corrientes o cierto espíritu cuando usted sucule el encombo o limpie el encombo de ese mundele o de esa moana.
Wiriyo dicen ganga, dice Takenbonda, dice pasucular, dicen Loncombo, dicen Desmundeli, dice pasucular, dicen Loncombo, dice Paquecuende, dicen Cheche, dicen lo Encila, dice pa que dicen vaya piango, piango, dicen derecho, dicen como muenda, dice como muenda, dicen lumba cheche. Hacemos una limpieza a la persona para que ande derecho como una vela y alumbre bien y tenga sus corrientes y sus caminos totalmente abiertos y sin escollo en él. Por eso hemos dicho que muchas personas acuden a nosotros y se sienten nerviosas porque saben que hay cierto enemigo que le está haciendo brujería y ellos verdaderamente muchas veces no pueden defenderse si no acuden a un profesional, a un padre en ganga verdadero para que le limpie o lo sucule el encombo o le limpie el cuerpo. Dicen ganga, carajo. Dice sucula, dicen loncombo, carajo. Dicen pa' que mundele, dicen cuende cheche, dicen carajo. Dicen suculo, dicen sucula, dicen lo encila. Dice sucula, dicen su lucena, dicen pa' que cuende, dicen cheche, dicen bacheche. Dicen carajo. Dicen como dicen Congo, dice abue, dicen son abue, dicen mañana, dicen son mañana. Dice si te apura, dicen hijo no llega, dice aprende, dicen después, dicen tu manda. Dicen piango, piango, dicen llega lejos, dicen piango, piango, dicen sube, dicen pico loma, dicen careajo. Dicen remolino, dicen lleva todo. Dicen careajo, dicen como dicen Congo. Dice abue, dicen son abue, dicen mañana, dicen son mañana, dicen hijo. En el mundo extraordinario y complicado que tiene el gangulero, muchas veces, la mayoría de las veces, se ayuda a las personas a que tengan una mejor vida. Es cierto que en estos trabajos también se hacen trabajos malos, pero también hacemos trabajos buenos y ayudamos a las personas cuando es necesario, cuando no, muchas veces nos defendemos de la brujería que nos pueden estar echando otros enemigos. Vamos a pasar a otro segmento religioso. Si bien pudimos decir anteriormente que esa patipemba es para hacer el bien, esta es lo contrario. Con esta firma podemos poner nerviosa a la persona, traerles consecuencias graves y muchas veces ponemos los embeles donde están los cuadrados, uno para abajo y uno para arriba, y ponemos la tinaja de mamá umbo donde se encuentra la tinaja pintada, y esto va a traer a la persona consecuencias graves. Vamos a hacer un empolo con caicoma, hueso de muerto. Vamos a hacer un empolo con pimienta de Guinea. Vamos a hacer un empolo con palo vencedor. Vamos a quemar todo eso, vamos a echar un pedazo de carbón, lo vamos a escachar, lo vamos a colar, lo vamos a hacer polvo y se lo vamos a echar al enemigo o a la persona que venga a buscar el trabajo, o simplemente la persona que es nuestro enemigo, utilizando en esa tinaja que está pintada al propio Indoki, a Lucancasi, a Cantiampembe, al propio Indoki, al diablo. Dios, dicen carajo, dice abue, dicen son abue, dicen cuidado, dicen hijo, si no sabes, dicen no te metas, dicen candela, dicen queman culo, carajo. Dicen, como dicen, piango, piango, dicen carajo. Dicen remolino, taquen bonda, dicen cheche, dicen bacheche. Si bien todas estas formas primitivas que datan de cientos de años nos puede llevar a ayudar a una persona o perjudicarla en un corto periodo de tiempo. En este caso podemos hacer esta patipemba que aparece aquí para librar a la persona de la letra de justicia, utilizando los convenios o tratados con el propio Cuyo, Lucero, Lucero Madrugada o Lucero Monte, y
limpiamos a la persona utilizando paloma, utilizando hierbas aromáticas y llevando consigo el poder que representa esta patipemba o signo, utilizando la representación del embele de Sasi Sasi, Siete Rayos, Santa Bárbara, y en la representación de los círculos al cual vamos a invocar al Cuyo Lucero para abrir los caminos y librar a esta persona de las letras de muerte o letras de justicia o letras de problemas que se le pueden subsistir en el término de su vida, trayéndole y librándolo de problemas y escollos que tienen en sus caminos. O sea, cuando hacemos esta patipemba o signo, simplemente es para limpiar el encombo de la persona. Esto lo hacemos alante de nuestra enganga, alante de nuestro fundamento, de este mismo modo que lo podemos ver aquí, para así librar a esta persona de todos los problemas que le pueden estar sucediendo o que le ha sucedido en el término de su vida. Estos trabajos pueden tener una letra alta. Cuando ustedes lo hagan, tienen que limpiar su encombo porque pueden recoger el arrastre que tenga esta persona, y esto sí puede ser complicado para ustedes, ya que le va a traer graves consecuencias, no solo en la vida de usted cotidiana, sino en sus caminos, y sobre todo le puede traer problemas hasta de enfermedades. Por eso, cuando hacemos este tipo de signo que aparece aquí, que está representado con el Cuyo, Lucero, Lucero Monte, Lucero Mundo, Lucero Betó, estamos encaminándonos al poder y a la fuerza más allá de los conocimientos que pueden tener algunos banguleros. Esto nos va a llevar a enseñarnos cómo debemos trabajar, si bien estos trabajos también son representativos de Sasi Sasi, Siete Rayos en las flechas que aparecen a los lados, donde juega una parte importante el poder y la fuerza de la deidad que representa a los rayos y a la propia guerra. Cuando trabajamos de esta forma, no tenemos limitaciones en poder enseñarle a ustedes cómo es que funciona esta religión y hasta dónde nosotros podemos llegar en ella. Es importante, sobre todas las cosas, tener los conocimientos necesarios para limpiar el cuerpo de la persona. Nos adentramos en estos videos que hemos visto más adentro y más complicado en las patipembas o signos, donde es importante llamar diferentes deidades en una sola firma. Y esto nos va a dar el poder que necesitamos para nosotros trabajar a las personas, limpiar el encombo de las personas, de la muana, de la mujer o del guatoco, o de un niño, que muchas veces es necesario hacer ciertas limpiezas. Podemos poner en el medio de ese signo al propio encuyo, al lucero. Podemos poner en el signo más pequeño, redondo, una jícara con malafo, aguardiente y un tabaco. Podemos representar con dos embeles cruzados al propio Sasi Sasi, Siete Rayos, a un costado de la firma, utilizando esta forma de trabajo, utilizando diferentes hierbas que podemos utilizar. Podemos utilizar muchas hierbas como abrecamino, rompezaragüey, romero, salvadera, vaca,
álamo. Podemos utilizar muchas veces la hierba que en realidad podamos hasta conseguir en un momento determinado. Pero si puede haber las vacas, siempre las vacas va a ser buena para limpiar todos los escollos, todas las letras malas, hasta letras de justicia que tenga la persona. Cuando trabajamos con romero, podemos decir que estamos también abriendo los caminos de esta persona. Cuando trabajamos con rompezaragüey para romper todas las cosas malas, cuando trabajamos con salvadera para salvar a la persona de los problemas que le han subsistido o que le piensan subsistir, entregando un macuto también, un resguardo, pasando una paloma y echándola a volar, no matándola. Casi siempre, a no ser que le demos de comer a Guatariamba, a Ochosi, a Guatariamba, a San Norberto, siempre, muchas veces cuando hacemos un trabajo de limpieza echamos la paloma a volar. Si es blanca es mejor. Si no hay una paloma blanca y se puede conseguir que tenga algunas pinticas negras, también lo puede hacer. El caso es que si puede conseguir la paloma blanca es mejor. Todos los trabajos que tengan que ver con Guatariamba es importante tener en cuenta que tenemos que pintar a la persona con cascarilla en la frente, en la espalda, en el pecho, casi igual que cuando rayan a las personas. Pero esto lo vamos a hacer con cascarilla para así librar de las letras malas que puede subsistir en ese hombre, que la mayoría de las veces estos trabajos son los hombres los que tienen este tipo de problemas. Existen mujeres que tienen problemas de justicia que también se le hace lo mismo. En ningún momento hacemos rompimiento. Sí podemos pasar un coco y dejarlo encima de la enganga. Podemos pasar un coco y rompemos. Si tiene una mala letra, muy mala letra, podemos romperle el coco y después darle camino. La hierba, siempre que suculemos a la persona, que la limpiemos, tenemos que ripiarla. La cogemos y la ripiamos, la rompemos, el mazo entero la rompemos, la echamos y después al final le echamos un tumbo de alcohol para quemarla. O la ponemos en un sitio que podamos quemarla. Es importante eso también. Siempre teniendo cuidado que no vayan a coger candela, porque esto aquí es bien complicado. Pero si tiene un piso que es fuerte, puede darle candela. Si no, denle camino sin necesidad de darle candela. Pero la ley te indica, las reglas congas, que debes darle candela para que mate y rompa todas las cosas malas que han recogido. No se puede dejar de limpiar cuando usted hace una limpieza de justicia. Eso es bien peligroso. Y tenemos que siempre sucular el encombo de nosotros cuando terminamos y las personas que estén dentro de ese munanzo congo o dentro de esa ensara que se está haciendo, para que no recoja las cosas malas que puede tener y que usted las recogió y las va a transmitir a las hierbas aromáticas. Va a despojar a la persona con el tumbo alcohol, se va a echar alcohol en las manos y desde la cabeza, la cara, todo el cuerpo de la persona lo va a ir despojando, lo va a ir despojando, lo va a ir despojando y hablando de que sucule el encombo. El cuyo sucule el encombo de Mundele. Dice, para que cuente chechi. Sucule el encombo, carajo. Dice, para que cuente chechi.
Dice, su cula, dicen cariajo, dicen todo cosa mala, cariajo, que tiene esos mundeles. Dice, para que cuende cheche, para que vaya piango, piango, dicen la encila, dicen derecho, dicen como muenda. Dice, así mismito, dicen solitico, dicen solito, dicen con mi maña. En la vida del gangulero, muchas veces es complicado las limpiezas. Nosotros podemos hacer una limpieza, sentamos a la persona en el centro, alante de la enganga, en una silla, y separamos, si tenemos 4 hierbas, las separamos cada una por lo que son, si es escoba marca, si es abre camino, si es rompe saragüey, y sacamos un poco de cada una y hacemos 4 montones de hierba y ponemos un montón de hierba en los pies de la persona, adelante. Ponemos 2 a los costados y 1 atrás. Esto va a estar dispuesto para sucular el encombo de la persona. A esta hierba, antes de pasársela a la persona, antes de limpiarla, sabemos que hay que echar aguardiente, encese, vino seco, malafo, encese, y muchas veces hasta en tumbo alcohol para sucular el encombo de la persona. Se alzan las manos de la persona y también se limpia la persona por la parte de abajo de las manos. Se le abre los pies a la persona y en el medio de los pies también se limpia la persona. Se pasa por encima de la cabeza sin tocar la cabeza y de esta manera va a estar una limpieza segura. Y siempre que saque 4 montones de hierba con 4 hierbas diferentes, que sienta la persona en la silla o en un taburete o un banquito, cualquier cosa que lo siente, tiene que tener la hierba, los 4 montones de hierba, uno alante de los pies, 2 al costado y 1 atrás. Y empezamos limpiando desde adelante. Cogemos el montón de hierba que está delante de los pies y empezamos a sucular a la persona. Quitamos el banco y ese espacio que queda del banco va a estar la persona y nosotros vamos a estarla limpiando. Esto es importante conocerlo porque es parte de las reglas congas del palo monte o palo mayombe, donde tenemos que saber sucular el encombo de la persona. Muchos anguleros pueden limpiar también con embele, con el machete, pasarlo, poner 2 embeles cruzados en la cabeza, arriba de la cabeza, e ir limpiando hacia abajo. Lo mismo lo hacemos a los costados o al frente. Limpiamos por el frente, limpiamos con los costados y sonamos los embeles 4 veces en el aire. Pa, 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 pa. Cada vez que limpiemos, sonamos los embeles. Y eso también es una buena limpieza. Claro que van a tener la idea de cómo van a sucular o van a limpiar el cuerpo de una persona, y estos son limpiezas importantes que le va a beneficiar siempre a la persona. Por eso siempre decimos, dedíquense a hacerles bien, nunca se dediquen a hacerles mal. Traten de hacerles bien y enséñenle a sus ahijados de que debe hacerles bien, nunca dedicarse a hacerles mal. Claro que nosotros vamos a poner trabajo de todo tipo para que las personas puedan entender un poco más sobre esta religión. Es cierto que uno mantiene siempre en un tabú muchas cosas, pero es bueno siempre aprender de qué sabe. Estas 2 flechas que aparecen aquí, puedes poner 2 flechas de hierro de la misma forma. Donde está el embele, pone un machete. Donde están las quillumbas, las carabelas, los muertos que están a los lados, puede poner una jícara y aquí otra jícara o un lutete con aguardiente y vino seco. Podemos soplar chamba a la persona si es una cosa muy mala, y
sobre todas las cosas, si tiene una ñoca, un 21, puede limpiar a la persona también con el 21. Una de las mejores limpiezas que existen en la religión es con el 21. También se limpia con candela a la persona, pero ese es otro tema que no se puede enseñar aquí por cómo son los problemas de las casas y los apartamentos y todo ese tipo de cosas. Pero sí es bueno conocer cómo el gangulero sucula o limpia el encombo de la persona. Muchas veces nos hemos confundido en realizar un trabajo. Muchas veces hemos tenido temor porque nuestros padrinos no nos han enseñado. Podemos también hacer limpieza con garabatos. Los garabatos también juegan una parte importante en las limpiezas del gangulero porque representan a Cuba Allende, a San Lázaro en el sincretismo. Y sabemos que Cuba Allende es el dueño de las enfermedades. Y cualquier cosa que podamos tener nosotros, podemos limpiando con garabato y a la vez con un garabato también y un machete. Hacemos la misma operación, ponemos el garabato encima de la cabeza de la persona con el machete cruzado y lo sonamos y vamos despojando de abajo hacia arriba y levantamos el pie de la persona y limpiamos también la planta del pie de la persona. Limpiamos los costados por abajo de los brazos y los costados que están al lado, al costado de nosotros. Esa parte también tenemos que limpiar a la persona. Las limpiezas con Ensusu Zambi, con paloma, son muy buenas. Sirven para quitar malas letras, sirven para quitar letras de justicia, sirve para aplacar a la persona y cuando suculamos el encombo de la persona, cogemos a la paloma por las patas y dejamos que revoletee encima de la persona desde la cabeza a los pies y la vamos pasando y que la paloma misma vaya revoleteando. Se van a apagar quizás algunas velas, pero va a haber una persona que las va a prender de nuevo. Eso no hay problema en eso. Pero eso también, que revoletee la paloma encima de la persona, es una buena limpieza que va a estar presente junto también con los ensusus o gallos. Las limpiezas de gallo también son importantes, son muy buenas, porque esta fortifica a la persona y le transmite el poder que tiene el animal a esa persona y la limpia de todas las cosas malas, después dándolo en sacrificio a la propia enganga. Estos ensusos no se pueden comer. Cuando se limpia a la persona de algún trabajo malo, los animales no se comen. Se dan para que lo coman los enfuiris, los muertos. Y esto siempre va a tenerlo usted presente y va a poder entender un poco más sobre esta religión, llevándolo no solo al convencimiento de que es necesario muchas veces tener el padrino al lado que le pueda decir y enseñar cosas que antes usted había visto o había escuchado, no había entendido o nunca los había sabido. No vamos a pensar que ustedes son tan bobos, vamos a pensar que ustedes también han visto algo en su vida. Pero bueno, está Tiraca Batalla Mundo, está dándole esta explicación para que comprendan un poco más sobre esta cultura afrocubana que juega un papel importante en la vida de muchos cubanos y en la vida
de muchas personas más de otros países. Es cierto que estas creencias se han mantenido a través de cientos de años y que han sido un tabú a través del tiempo, pero que hoy en día se ha dado esta oportunidad para que las personas puedan adquirir más conocimiento, puedan realizar un trabajo a cualquier persona sin el temor de no conocer lo que está haciendo. Muchas veces se han puesto a pensar, otras veces muchas personas que han estado alejados de esta religión, desde que han visto estos programas de las reglas congas de Palo Monte o Palo Mayombe que ha puesto el Tata Iraca. Padrino, lo están buscando ahí. Dile que se espere un momento. Está bien. La realidad es que estas formas primitivas siempre han traído graves problemas a aquellas personas que no saben cómo trabajar con ellas. Esto es un problema grave desde tiempos de antaño, porque aquellos ganguleros en Tambatilanga, aquellos paleros del tiempo Congo, no enseñaban a ninguna persona, y si lo enseñaban mal para que tuvieran en un futuro problemas hasta con su propia enganga. Claro que han existido ganguleros, paleros, padrinos que han enseñado a sus ahijados, pero la mayoría de ellos enseñan lo que es al baconfula, aquel que arrea con la pólvora, al guarganquizo, al mayordomo, al talanquera y a los mandaderos que toman algo de esos conocimientos. En realidad, como dice, el palero enseña a la mano derecha de él. No enseña a todos los ahijados, porque él supone que todos los ahijados no están, como dice, no están capacitados para poder aprender. Yo creo que sí, de cierta forma hay ese tipo de intriga entre el padrino y los ahijados. Claro que el padrino busca a aquella persona que se preocupe más de la enganga, que se preocupe más de los trabajos que está haciendo, de la ayuda que le puede prestar a él mismo en ciertos trabajos que necesita tener al mandadero o aquel que va a votar el trabajo que se hizo, pagándole un derecho, y esta persona, como está cerca del padrino, puede obtener mejores conocimientos. Claro que muchas veces el padrino no te deja aprender de ninguna manera por mantener la jerarquía, porque existen ahijados que después que aprenden quieren saber también más que el padrino, y entonces el padrino lo mantiene sin moverse en ese espacio para que no pueda captar la realidad o la verdad o las verdades de esta cultura. Mantenemos siempre estas formas primitivas con el mayor respeto que podemos nosotros implorar a estos muertos, a estos inquisis de Nganga, a los propios inquisis de Nzambi o a los propios inquisis de Ndokin. Siempre trabajamos con estas dos fuerzas, y siempre que un gangulero sea cristiano o no cristiano o judío, está trabajando siempre con muertos oscuros, muertos que saben lo que son muertos, pero se comportan como usted y como yo. Por eso tenemos que siempre cubrir la enganga. Por eso no se permite que la mujer ande desnuda en la casa. Por eso no se hace el acto sexual donde usted tiene su enganga. No
tiene que estar separado estos fundamentos de donde usted hace el acto sexual. Y si usted hace el acto sexual, no puede trabajar ese día por lo menos 24 horas, a no ser que se bañe con hierbas y se sucule el encombo, entonces pueda trabajar, porque si trabaja con la enganga, va a aflojar la enganga, y la enganga lo va a aflojar usted. Las enseñanzas quedarán siempre en la historia como enseñanzas que son valoradas por los propios ganguleros o aquellos ganguleros nuevos que hoy en día están procesando esta religión y que están dentro de ella y que desconocen muchas cosas que lo pueden estar perjudicando. Por eso decimos que cuando usted tiene una enganga, usted tiene primero que aprender cómo trabajar con una enganga, saber los signos, saber limpiar a una persona, saber hacer trabajo, trabajar con la polla, con la candela, trabajar con hierbas aromáticas, trabajar con los palos. Y entonces usted puede tener una enganga. Claro que usted puede tener una enganga simplemente para cuidarla, para que lo cuide usted, echarle aguardiente, echarle malafo, echarle en tumbo y muchas veces hasta en vino seco o chamba, como podemos decir, o malafo que zambe a uri. Ese es también el vino tinto que muchas engangas de Siete Rayos y Sasi, muchos ganguleros le soplan vino tinto. Como dice Agüe, dicen son Agüe, dicen Careajo. Dice ya está, dicen Sara, dicen Cheche, Bacheche, dicen Paquecuende, dicen los Mundeles, dicen Bacheche, dicen los Encila. Dice Pasucular, dicen los Encombo, dicen de todo, dicen letras, dicen mala Careajo, dicen que tiene eso los Mundeles. Dicen Congo, Lango, Nunca Tesis, Sitesia, Mundo, Cuava, dicen Careajo. Yo sé que ustedes escuchan todo lo que yo les puedo enseñar y créame que lo hago con el mayor respeto que le tengo a ustedes y el mayor respeto que exijo a mi persona también. Por eso siempre nos hemos mantenido durante 1 año y 5 meses o 6 meses dando estas explicaciones, llegando cada día más allá de los conocimientos que han tenido, y hoy en día estamos llegando a mezclar signos patipemba que vamos a estar llamando diferentes deidades en un solo espacio. Es bueno siempre agradecer y sus opiniones siempre me son de gran baluarte a mi persona, porque estas me ayudan a que yo pueda proseguir enseñándole a ustedes algo de lo que yo conozco, algo de lo que he conocido en el término de 50 años. Esta es una religión neta para hombres. Los homosexuales no pueden estar en ella, ni las lesbianas. Son para mujeres que sean verdaderas mujeres o hombres que son verdaderos hombres. Existen otras religiones donde permiten lesbianas o homosexuales y eso no lo vamos a criticar, pero en esta religión no puede existir nada de eso. En el mundo complicado que tiene el gangulero, se exige ser buen hijo, buen esposo, buen padre, buen hermano, respetar a tus padrinos y sobre todo ayudar a aquel que está necesitado y que es su hermano religioso. Respetar a la mujer de sus hermanos religiosos y tener un respeto como hombre que es. No estar de chapalero, no estar de bembetero, no estar de pregonero, ni estar haciendo cosas
que los espíritus lo vean a usted como una persona que no es aceptado a esta religión por ser chismoso o enredador. Bueno, un salam aleikum para todos los tataitas, para todos los tatas, para todos los las yai, para todos los engueyos, y que Sambiampungo cutar en todos los días de agüe. Agüe son agüe y mañana son mañana. Si te apura, hijo, no llega. Aprende y después tú mandas. Batalla, dice piango, piango, güey.